El dragón dormido de Japón por fin despertó y China es la primera en la mira. El 8 de febrero de 2026, un solo partido político en Japón ganó una supermayoría de 2/3 en la cámara más poderosa del parlamento japonés. No en coalición ni en alianza, un solo partido ganando 316 de 465 escaños, algo así no había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. El récord anterior era de 300 escaños, establecido por el primer ministro Nakasone allá por 1986. China ya le tenía pavor cuando Takeichi asumió el cargo en octubre de 2025. Beijing la llamó amenaza. Ahora, con esta supermayoría, es aún peor. El Parlamento de Japón funciona similar al Congreso de Estados Unidos, con cámara baja y alta. Si dominas la cámara baja, controlas el gobierno. Con una supermayoría de 2/3 en la cámara baja, puedes superar cualquier bloqueo de la cámara alta. Esto significa que Takeichi puede aprobar casi cualquier ley, excepto enmiendas constitucionales. Así lo dijo Craig Mark, politólogo de la Universidad Hosei a Al Jazeera. Los resultados ofrecen la mayor oportunidad de transformar la imagen pacifista de Japón. Esto preocupa a China por lo que mencionó Takeichi 3 meses antes de la votación. En noviembre de 2025, durante una sesión del Comité de Presupuesto en el Parlamento de Japón, a Takeichi le hicieron una pregunta hipotética. ¿Bajo qué circunstancias un ataque chino a Taiwán podría amenazar la seguridad de Japón? Bueno, su respuesta fue muy específica. Ella lo llamó un sonritsu kikishitai, que se traduce como una situación que amenaza la supervivencia. Esa frase es sumamente importante, así que tenla presente. Durante unos minutos tras la declaración de Takeichi, China perdió el control y respondió de inmediato con una frase corta. Xu Yan, el cónsul general chino en Osaka, compartió una nota sobre los comentarios de Takeichi y agregó 7 palabras. El cuello sucio que se mete debe ser cortado. El cuello al que se refería era el de la propia primera ministra. Cumbre en Japón. Embajador chino protesta. Aunque la publicación fue eliminada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no la desautorizó. Beijing exigió que Takeichi se retractara de sus comentarios, pero ella se negó rotundamente. Incluso cuando le preguntaron en el Parlamento si se echaría para atrás, volvió a negarse. Desde entonces, ambas naciones enfrentan una intensa confrontación que, tras las elecciones de febrero, solo empeorará. Sé que todo esto quizá no te suene tan grave, pero para entender bien toda la situación, primero tienes que entender lo que Japón le hizo a Taiwán hace un siglo. El 17 de abril de 1895, representantes de la dinastía Qing y del Imperio de Japón firmaron el Tratado de Shimonoseki, poniendo fin a la Primera Guerra Sino-Japonesa. China había sufrido una dura derrota, y el tratado obligaba a China a ceder Taiwán y las Islas Pescadores a Japón. A diferencia del arrendamiento británico de 99 años en Hong Kong, esto era perpetuo. Taiwán se convirtió en la primera colonia formal de Japón, y durante los siguientes 50 años, Japón gobernó la isla mediante represión armada, extracción económica y una asimilación agresiva. Los primeros años fueron brutales. Las fuerzas japonesas lanzaron grandes campañas contra los levantamientos locales, matando a miles. En 1902, según registros históricos, el gobierno colonial montó una ceremonia falsa de rendición, atrajo a combatientes de la resistencia a una emboscada, y luego masacró a más de 5.000 taiwaneses desarmados. Entre 1896 y 1930, los grupos indígenas organizaron más de 150 levantamientos armados contra el dominio japonés. Para finales de los años 30, Japón pasó de la represión a la asimilación forzada. El gobierno colonial lanzó el movimiento Kominka, una campaña de japonización diseñada para convertir a los taiwaneses en súbditos leales. Se prohibieron los periódicos en chino y se obligó a los taiwaneses a rendir culto en santuarios sintoístas. Se incentivaba a los padres a dar nombres japoneses a sus hijos, ofreciendo mayores raciones de comida como recompensa. En las escuelas se enseñaba exclusivamente en japonés y hablar lenguas locales era castigado, buscando eliminar toda identidad local. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. Con la movilización del ejército japonés en Asia, Taiwán fue fuente de mano de obra. Según estadísticas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, 207.183 taiwaneses sirvieron en el ejército japonés entre 1937 y 1945. Más de 30.000 murieron o desaparecieron. De esos muertos, unos 28.000 están consagrados en el santuario Yasukuni de Tokio, que honra a los caídos de guerra de Japón, incluidos 14 criminales de guerra de clase A, condenados en el Tribunal de Tokio. Según el sintoísmo, sus almas descansan con los soldados que los colonizaron. Japón ve Yasukuni como homenaje a los caídos. China lo considera glorificación de atrocidades y Sanai Takeichi lo ha visitado varias veces. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió
Taiwán volvió a China y Japón adoptó una nueva constitución para evitar que esto se repitiera. El artículo 9 establece que Japón renuncia permanentemente a la guerra como derecho soberano, que la amenaza o uso de la fuerza para resolver disputas internacionales y cualquier potencial bélico, incluidas fuerzas terrestres, navales y aéreas, nunca se mantendrán. Por 8 décadas, ese artículo ha definido la relación de Japón con su poder militar. Japón aún mantiene lo que llama fuerzas de autodefensa, no un ejército, marina ni fuerza aérea. Pero Sanai Takeichi quiere cambiar eso. En la práctica, las fuerzas de autodefensa de Japón son de las más poderosas del mundo. Operan destructores, submarinos y aviones de combate y entrenan regularmente con fuerzas de Estados Unidos. El artículo 9 prohíbe que Japón tenga un ejército tradicional para guerras ofensivas, lo que genera una pregunta obvia. ¿Cómo lograron construir todo esto sin salirse de la Constitución? La respuesta es que el gobierno japonés ideó una forma de darle la vuelta. Dijeron que sus fuerzas de autodefensa no son un verdadero ejército, solo protegen a Japón si es atacado, lo cual, técnicamente, no es hacer la guerra. Durante décadas, esta ficción legal funcionó bastante bien, permitiendo que Japón mantuviera un ejército poderoso mientras se apegaba a la letra de la Constitución. Pero aún con este acuerdo, Japón solo podía defenderse si era atacado directamente, lo que lo dejaba al margen. Mientras sus aliados guerreaban en el mundo, no podía enviar tropas, apoyar militarmente a naciones amigas bajo ataque, ni usar la fuerza fuera de sus fronteras. Las fuerzas de autodefensa podían proteger el territorio japonés, pero en el momento en que se salieran de esa misión tan limitada, estarían violando la Constitución. Eso empezó a cambiar con Shinzo Abe en 2014. El gabinete de Abe dio un paso crucial al reinterpretar el artículo 9 de una manera que nunca se había hecho antes. Al año siguiente, la Dieta aprobó la legislación de paz y seguridad, lo que permitió que Japón ejerciera lo que se llama autodefensa colectiva bajo el nuevo marco. Si un aliado como Estados Unidos sufriera un ataque que amenace la existencia de Japón, este podría responder legalmente junto a ellos. La frase clave aquí era situación que amenaza la supervivencia, y todo dependía de cómo se interpretara esa frase. La ley establecía ejemplos específicos para aclarar qué podría calificar: un ataque a embarcaciones estadounidenses que transportaran a ciudadanos japoneses, un ataque a buques de guerra estadounidenses que realizaran vigilancia de misiles cerca de Japón, o un bloqueo que cortara el suministro de energía de Japón. Taiwán nunca se mencionó de forma explícita. Ningún primer ministro había vinculado ese detonante legal con Taiwán. Shinzo Abe dijo algo similar tras dejar el cargo. Su viceprimer ministro, Taro Aso, hizo comentarios parecidos ante simpatizantes locales, no en el Parlamento. Como le dijo a Al Jazeera Jeffrey Hall, profesor en la Universidad Kanda de Estudios Internacionales, esta ha sido la postura no oficial de Japón y la postura tácita de Japón durante muchos años. Pero los primeros ministros no lo dicen en voz alta. Takeichi cruzó esa línea. Lo dijo como primera ministra en ejercicio y quedó registrado en el entorno más formal posible. Mira, Sanai Takeichi no es una política japonesa común. En un país donde el poder suele heredarse entre familias, ella emergió fuera del establishment. Su padre trabaja en una empresa automotriz. Su madre era policía. Anda en moto, toca la batería y escucha heavy metal. Es la primera ministra de Japón, y no llegó ahí yéndose a la segura. Llegó siendo la voz conservadora más sin complejos en un partido que ha dominado la política japonesa durante casi toda la era de la posguerra. Takeichi también es protegida de Shinzo Abe, el primer ministro con más tiempo en el cargo en Japón. El hombre que reformó las leyes de seguridad de Japón en 2015 y creó la estrategia de un Indo-Pacífico libre y abierto para frenar la influencia de China. Abe fue asesinado en 2022, pero su visión política le sobrevivió. Y Takeichi ha dejado claro que va a retomar exactamente donde él lo dejó. Por eso China se tomó tan en serio su declaración. Takeichi representa un desafío directo a lo que China considera su interés central: la eventual reunificación de Taiwán. El Ministerio de Defensa chino advirtió que Japón sufriría una derrota aplastante si se atrevía a intervenir militarmente en el estrecho de Taiwán. Los medios estatales acusaron a Takeichi de albergar nostalgia por el pasado colonial de Japón, pero esto apenas era el comienzo. Días después de las declaraciones de Takeichi, China inició una guerra económica. Primero llegó la alerta de viaje. El 14 de noviembre, el Ministerio de Educación de China advirtió a los estudiantes en Japón sobre el deterioro de la seguridad allí. Más de 123,000 estudiantes chinos estudian en universidades japonesas, pagan colegiaturas, rentan departamentos y apoyan las economías locales en todo el país. Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los chinos evitar visitar Japón por ahora. Casi 7,5 millones de turistas chinos visitaron Japón en los primeros 9 meses de 2025. Lo que representa cerca de una quinta parte del total de visitantes.
Varias aerolíneas chinas comenzaron de inmediato a ofrecer reembolsos. Según un analista de aviación con sede en Pekín, citado por Foreign Policy, se cancelaron alrededor de 500,000 viajes. Luego vino el marisco. China comenzó a levantar poco a poco la prohibición a los mariscos japoneses, impuesta por el vertido de aguas residuales de Fukushima. Meses antes, Pekín anunció que reanudaría importaciones de la mayoría de las prefecturas. Más de 700 exportadores solicitaron registrarse de nuevo. El 19 de noviembre, China suspendió de inmediato las importaciones de mariscos japoneses. Pasamos mucho tiempo en este canal hablando sobre el dinero, el poder y quién realmente controla los recursos en todo el mundo. Enfoquémonos un segundo. ¿Y qué hay de tu dinero? ¿Qué te refieres a mí? Sí, tú. En el mundo de hoy, todos buscan formas más inteligentes de ganar dinero, pero incluso los pequeños ingresos pueden importar. Por eso el patrocinador de hoy, FreeCash, resulta bastante interesante. FreeCash es una plataforma gratuita donde ganas dinero real, jugando o completando encuestas. Sin costo inicial, sin trucos. Mientras más juegues y participes, más ganas. Y si te registras usando el enlace en la descripción o el código QR, puedes disfrutar de un bono extra de $5 en tu primera oferta. Sí, $5 solo por descargar la aplicación y registrarte. Al registrarte en FreeCash, debes habilitar el seguimiento de aplicaciones para que puedan rastrear tu progreso y recompensarte. Después de eso, puedes explorar una gran variedad de juegos hasta que encuentres uno que te guste. Todo lo que tienes que hacer es jugar, y al hacerlo ganas recompensas, dinero real o tarjetas de regalo. Si tenías alguna duda, esta empresa es completamente legítima. Tiene más de 260,000 reseñas y una calificación de 48 estrellas en Trustpilot. Puedes retirar tus ganancias a través de PayPal, Bitcoin o tarjetas de regalo de Amazon, lo que te funcione mejor. No te lo pierdas, regístrate, juega y comienza a ganar dinero. Descarga FreeCash hoy usando mi enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla y recibirás un bono de $5 cuando completes tu primera oferta. Así que no lo olvides, haz clic en el enlace, descarga FreeCash y comienza a ganar dinero. Los estrenos de películas japonesas en China y se aplazó una reunión de ministros de cultura de Japón, China y Corea del Sur. El 6 de enero de 2026, el Ministerio de Comercio de China prohibió exportar artículos de doble uso a Japón para usuarios finales militares. Cosas como máquinas herramienta, electrónicos, sensores, láseres y componentes aeroespaciales. Era la primera vez que Pekín apuntaba a Japón con restricciones así desde 2010. Además de eso, China impuso controles de exportación sobre 7 categorías de elementos de tierras raras: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio y itrio. Se usan en todo, desde motores de autos eléctricos hasta sistemas de guiado en aviones de combate. Japón no puede obtenerlos fácilmente en otro lugar. Tras esta restricción, las acciones de las principales empresas japonesas bajaron. Y luego están los pandas. Tokio negociaba con China para extender la estancia del panda en el zoológico de Wen o conseguir reemplazos. Pero en su lugar, China anunció que Xiao Xiao y Lei regresarían a casa un mes antes de lo previsto. Economistas calcularon que la ausencia costaría al zoológico de Ueno unos $128 millones anuales en turismo y mercancía perdida. Retirar a esos pandas fue casi como retirar a un embajador. En lugar de retroceder, Takeichi redobló la apuesta y convocó elecciones anticipadas. El 19 de enero de 2026, Takeichi anunció que disolvería el parlamento y convocaría a elecciones generales para el 8 de febrero. Fue una apuesta enorme. Llevaba menos de 4 meses como primera ministra y su partido llevaba años perdiendo apoyo. Pero Takeichi tenía algo que sus predecesores no: popularidad genuina. Desde que asumió el cargo, había gozado de índices de aprobación por las nubes. Ha cultivado una presencia astuta en redes sociales. Los votantes jóvenes, que normalmente se desentienden de la política japonesa, de pronto están poniendo atención. Días antes de la elección, recibió apoyo de Donald Trump, y el 8 de febrero los votantes japoneses dieron su veredicto. El Partido Liberal Democrático ganó 316 escaños de 465 en la Cámara Baja, y cuenta con su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón. El bloque gobernante ahora controla 352 escaños más de 3/4 partes de la Cámara. El gobierno de Takeichi puede superar cualquier votación en la Cámara Alta. Puede proponer enmiendas a la Constitución, algo que nunca ha ocurrido en la posguerra de Japón. Antes de analizar si Takeichi puede cambiar la Constitución, explicaré la situación militar japonesa, que es lo que más preocupa a China. El 26 de diciembre de 2025, el Gabinete de Japón aprobó un presupuesto de defensa récord de 9.0
4 billones de yenes, unos 58.000 millones de dólares para el año fiscal 2026, según The Associated Press. Eso es un aumento del 9.4% respecto al año anterior y el 12º presupuesto de defensa consecutivo que rompe récord. Con su plan de defensa de 5 años, Japón tendrá el tercer mayor gasto militar del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China. Y el gobierno de Takaichi se comprometió a alcanzar la meta del 2% del PIB para marzo, 2 años completos antes del calendario original. Ese 2% es significativo porque es el estándar de la OTAN, el punto de referencia que Estados Unidos ha estado presionando a sus aliados para que cumplan desde hace años. Que Japón lo logre antes de lo esperado muestra cuán en serio el gobierno de Takaichi ve la amenaza de China y cómo ha cambiado la seguridad del país en menos de una generación. Pero, bueno, ¿a dónde se va a ir todo ese dinero? En enero de 2024, Japón anunció un acuerdo de 2.350 millones de dólares por 400 misiles de crucero Tomahawk, 200 de la variante Block IV y 200 de la Block Unte. Estos misiles pueden atacar objetivos a 1.600 kilómetros, unas 1.000 millas de distancia. Japón equipa 8 destructores lanzamisiles clase Aegis con estos misiles, que se lanzan desde buques de guerra en el mar. Y el destructor JS Chokai está siendo modificado en este momento para tener capacidad Tomahawk, y se espera que esté listo en marzo de 2026. Piensa en lo que esto representa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos redactó la Constitución japonesa, especialmente el artículo 9, para evitar que Japón amenazara a sus vecinos. Es la primera vez desde 1945 que Japón adquiere capacidad ofensiva de largo alcance proveniente de Estados Unidos. El país que le impuso el pacifismo ahora le vende armas para prepararse ante una guerra con China. La ironía es evidente. El presupuesto de defensa destina 6.2 mil millones de dólares a armas de misiles de ataque a distancia, que permiten atacar objetivos a distancia sin arriesgar a las fuerzas japonesas. Incluye 1.13 mil millones de dólares para misiles antibuque, tipo 12 desarrollados en el país, que originalmente tenían un alcance de unos 200 kilómetros, diseñados simplemente para proteger las aguas costeras japonesas. Desde entonces se han mejorado a aproximadamente 1.000 kilómetros. Japón desarrolla versiones lanzadas desde tierra, barcos y aire, permitiendo atacar desde varias plataformas. La versión terrestre ya se está desplegando en regimientos de misiles en Kyushu, la isla principal más al sur de Japón. Japón gasta más de 1.000 millones de dólares para codesarrollar un caza furtivo de próxima generación con Reino Unido e Italia en el programa GKIP, previsto para 2035 con drones escolta operados por IA volando a su lado. Australia eligió a Mitsubishi Heavy Industries de Japón para construir fragatas mejoradas. Es la primera exportación japonesa de tecnología naval militar desde la Segunda Guerra Mundial, rompiendo otro tabú de la posguerra. Luego está SHIELD. No el SHIELD de Marvel. Naval News informa que el presupuesto destina 640 millones de dólares a sistemas costeros multicapa basados en drones aéreos, de superficie y submarinos. Una red de drones capaz de detectar, rastrear y posiblemente atacar amenazas cerca de las costas japonesas. Y este perímetro no se va a levantar alrededor de Tokio u Osaka. Se está construyendo alrededor de las islas del suroeste de Japón, las que están justo al lado de Taiwán. Las islas Ryukyu se extienden al suroeste desde Japón por el mar de China Oriental, como un collar de perlas, formando una barrera natural entre el Pacífico y China continental. Al final de esa cadena está Yonaguni, la isla habitada más occidental de Japón, y está extremadamente cerca de Taiwán. Yonaguni está a unos 111 kilómetros de la costa de Taiwán. Está más cerca de Taipei que de Ishigaki, su propia isla japonesa más cercana. En un día despejado, de hecho puedes ver las montañas de Taiwán desde el cabo occidental de Yonaguni. Tokio, en comparación, está a 2.000 kilómetros en la otra dirección. Japón ha militarizado discretamente estas islas durante años, convirtiéndolas en lo que los planificadores militares llaman una red de antiacceso y denegación de área. Diseñada para que a China le resulte extremadamente costoso proyectar poder hacia el Pacífico, Yonaguni recibió en 2016 su primera guarnición militar de unos 150 soldados y una estación de monitoreo costero. Ishigaki, una isla más grande más arriba en la cadena, recibió baterías de misiles antibuque y antiaéreos. A partir de 2023, en 2024, se desplegaron 7 compañías de misiles superficie a superficie en Miyako, Ishigaki y Amami Oshima. También se desplegaron unidades de guerra electrónica en Yonaguni, con sistemas para interferir radar y comunicaciones enemigas, con la opción de cegar a las fuerzas chinas en las horas críticas de un conflicto. En décadas recientes,
China aceptó el fortalecimiento militar de Japón por el artículo 9, mientras Japón mantuviera la ficción legal de no poder librar guerras ofensivas. Pekín pensaría que todos esos destructores y aviones de combate solo eran espectáculo y que Japón no intervendría, ocurriera lo que ocurriera. Pero la declaración de Takeichi hizo pedazos esa idea al vincular explícitamente el marco de autodefensa colectiva de Japón con Taiwán. Le dejó claro a China que cualquier invasión significaría pelear contra Estados Unidos y Japón al mismo tiempo, si China decide invadir Taiwán. Funcionarios y expertos suelen citar 2027 como el año en que el Ejército Popular de Liberación podrá intentarlo. Se preparan para enfrentar a la Flota del Pacífico de Estados Unidos, la fuerza naval más poderosa del mundo. Eso por sí solo sería un desafío enorme que requeriría que China supere a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, las manadas de lobos de submarinos y los bombarderos de largo alcance que vuelan desde bases a lo largo del Pacífico. La Marina de Estados Unidos lleva décadas preparándose para este escenario, simulando todas las posibles variaciones de guerra, desarrollando las armas y tácticas diseñadas específicamente para defender a Taiwán, y súmale a Japón a la ecuación. Y una invasión exitosa se ve casi imposible, al menos no en 2027. Según el Centro de Datos de Personal de Defensa de Estados Unidos tiene unos 53,000 militares en servicio activo en Japón, más que en cualquier otro país. Casi la mitad está concentrada en Okinawa, incluyendo aproximadamente a 19,000 marines de la Tercera Fuerza Expedicionaria de Marines, o 3MEF, una unidad diseñada específicamente para una respuesta rápida a crisis y guerra anfibia. Estos marines serían los primeros en llegar ante cualquier contingencia en Taiwán, entrenados para tomar islas, establecer cabezas de playa y operar en el entorno litoral disputado que generaría un conflicto ahí. Pero la presencia de Estados Unidos es solo el inicio. Japón tiene sus propias fuerzas formidables. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón opera 155 embarcaciones, incluyendo 4 buques de guerra portaaviones que fueron reclasificados para operar cazas F-35B, 36 destructores equipados con el sistema de combate Aegis y 23 submarinos de ataque que están entre los más silenciosos del mundo. Los 2 buques, clase Izumo de Japón, se clasificaron originalmente como destructores portahelicópteros, ya que llamarlos portaaviones era políticamente imposible bajo la antigua interpretación del artículo 9 que prohibía capacidades militares ofensivas. Con los años, al deteriorarse la seguridad y crecer la marina china, Japón supo evolucionar. Los buques ahora son portaaviones multipropósito, con cubiertas de vuelo reforzadas y tratadas térmicamente para resistir altas temperaturas. Con jets de despegue vertical F-35B, cada uno puede llevar hasta una docena de F-35B, además de helicópteros. Japón ya puede proyectar poder aéreo lejos de sus islas principales y cuenta con portaaviones, aunque no los llaman así. Además, su fuerza submarina es impresionante. Los submarinos clase Soryu usan baterías de ion litio avanzadas que los vuelven muy silenciosos bajo el agua. Son de los submarinos diésel eléctricos más difíciles de detectar del mundo. Los submarinos más nuevos de la clase Taige, con sistemas de propulsión y sensores aún más avanzados, ya están entrando en servicio, ampliando todavía más la ventaja submarina de Japón. Japón tiene la 6ª armada más grande del mundo por tonelaje total, y a diferencia de otras de ese tamaño, casi todas sus naves son modernas, bien mantenidas y con tripulaciones profesionales. Imagina la resistencia que China enfrentaría en Taiwán si Japón estuviera completamente involucrado. La distancia de Okinawa a Taiwán es de aproximadamente 630 kilómetros, más o menos la misma distancia que la flota aliada de invasión tuvo que cruzar el día D, de Inglaterra a Normandía. Y esa operación requirió años de planeación, superioridad aérea y naval total, y aún así resultó en bajas masivas en las playas. Pero el reto de China sería mucho peor. A diferencia del Canal de la Mancha, solo mar abierto, las islas Ryukyu de Japón son una barrera natural. Una cadena de portaaviones imposibles de hundir, con radares, misiles y bases aéreas que cualquier fuerza naval china tendría que cruzar o rodear. Japón ya juega un papel clave para mantener a China a raya, y las implicaciones de una enmienda constitucional al artículo 9 serían enormes. Pero llegar ahí está lejos de ser sencillo. Revisar el artículo 9 exige mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento. Ahí es donde se complica el camino de Takeichi. Una enmienda necesita aprobación de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento. Ya lo mencionamos. Takeichi tiene los votos en la cámara baja, pero no en la alta, así que está atorada al inicio. Aunque espere hasta después de las elecciones de 2028 y gane suficientes escaños, igual necesitará que los partidos de oposición cooperen. Varios se oponen a revisar el artículo 9, incluido el Partido Democrático para el Pueblo, que le ayudó a formar gobierno. El gobierno apoya, en principio, la revisión constitucional, pero es cauteloso con los detalles.
El Partido Democrático Constitucional, la principal oposición, está firmemente en contra. Takeichi puede hacer todo ahora, excepto una revisión constitucional formal. El segundo paso inicia solo cuando ambas cámaras aprueban la enmienda por supermayoría. En ese momento, la enmienda se somete a referéndum nacional, donde todo se vuelve impredecible. Ese es el tercer paso. Tras la aprobación de ambas cámaras, el gabinete fija la fecha del referéndum, que debe realizarse entre 60 y 180 días después de la aprobación parlamentaria. Cada enmienda se presenta por separado, y los votantes deben aprobarla o desaprobarla. Todos los ciudadanos japoneses de 18 años o más pueden votar. El proceso es igual que en una elección nacional, con casillas y conteo de votos en todo el país. El problema es que los votantes japoneses nunca han enfrentado un referéndum constitucional. Ni una sola vez en los 78 años de historia de la Constitución, una enmienda ha avanzado lo suficiente como para llegar a una votación pública. Nadie sabe cómo votarían en realidad cuando se enfrenten a la decisión de abandonar el artículo 9. Algunas encuestas muestran una ligera mayoría a favor de la revisión. Otras indican oposición, y los resultados suelen variar según la formulación de la pregunta. Los votantes jóvenes tienden a estar más abiertos a la revisión. Los votantes mayores son más protectores de la cláusula pacifista. Los okinawenses, que albergan la mayoría de bases militares de Estados Unidos, y recuerdan la batalla de Okinawa, suelen oponerse más a la militarización que los votantes de Tokio u Osaka. Y luego está el problema del dinero, y es bastante grande. La deuda del gobierno de Japón ya supera el 200% del PIB, la proporción más alta del mundo desarrollado, por un margen considerable. Esto empeora porque la demografía de Japón es dura. Casi 30% de la población supera los 65 años y sigue aumentando. Los costos de salud se están disparando. Las obligaciones de pensiones se están inflando. Y la población en edad de trabajar, la que de verdad paga impuestos, se está reduciendo cada año. El gobierno de Takeichi planea subir impuestos corporativos y al tabaco para financiar defensa, y ya aprobó alzas al impuesto sobre la renta desde 2027. Eso afectará a la clase media. Pero si eso de verdad alcanza para cubrir el hueco, sigue siendo una incógnita. El gasto en defensa llegará al 2% del PIB, requiriendo entre 15 y 20 mil millones de dólares extra al año respecto a presupuestos previos. Ese dinero tiene que salir de algún lado, y ninguna de las opciones es particularmente atractiva. Puedes subir impuestos, pero si te pasas, pierdes las elecciones. Recortar programas como salud o pensiones es suicidio político en un país donde casi un tercio de los votantes son adultos mayores. O puedes endeudarte más, aumentando la deuda y arriesgando una crisis que desestabilice la economía. Cada camino implica riesgos políticos y económicos, y Takeichi debe navegar entre ellos manteniendo unida su coalición. Y por último, está el riesgo del que nadie está hablando, y podría ser el más peligroso. Un Japón más fuerte quizá no disuada a China de avanzar sobre Taiwán. De hecho, podría acelerar los tiempos, haciendo la guerra más probable en vez de menos. Piénsalo desde la perspectiva de Pekín. Cada año que pasa, Japón se hace más fuerte, más misiles Tomahawk, más F-35 más submarinos, mejor integración con las fuerzas de Estados Unidos, el perímetro defensivo en las islas Ryukyu es cada vez más difícil de penetrar. La oportunidad para invadir Taiwán se reduce. Si eres un planificador militar chino y comparas 2027 con 2030, verías que esperar hace tu trabajo considerablemente más difícil. Mientras más espere China, más tiempo tiene Japón para desplegar armas, acumular reservas de misiles y municiones, y fortificar esas islas del suroeste hasta convertirlas en una barrera impenetrable. Algunos estrategas temen que dar a Takeichi este mandato y capital político para ampliar rápido el poder militar de Japón pueda volver más peligroso el estrecho de Taiwán a corto plazo, al convencer a Pekín de que esperar solo empeora las probabilidades militares. Si China piensa que la ventana se cierra, podría actuar pronto, incluso antes de que Japón termine su fortalecimiento militar. Y ya hay señales de ello. En los últimos días de 2025, el Ejército Popular de Liberación completó unos ejercicios militares masivos, con el nombre clave Misión Justicia 2025, que simularon la toma y el bloqueo de Taiwán. En noviembre, el Global Times, medio estatal chino, publicó un editorial que cuestionaba la soberanía de Japón sobre las islas Ryukyu, donde Japón construye su perímetro defensivo. El texto sostenía que la reclamación de Japón sobre Okinawa y las islas cercanas era históricamente dudosa, ya que el reino de Ryukyu fue un estado independiente, con lazos tributarios con China antes de su anexión por Japón en los años 1870. El Global Times es un medio del PCCE, así que no publica artículos de opinión como este por accidente. Cada palabra y argumento se revisan y aprueban. Cuestionar la soberanía de Japón sobre Okinawa y toda la cadena de islas del suroeste es un mensaje directo para Tokio. Si Japón quiere jugar la carta de Taiwán y declarar que defenderá la isla, China puede jugar la carta de Okinawa.
y sugerir que el propio Japón está ocupando territorio que no le pertenece. Entonces, ¿en qué nos deja todo esto? China afirma que una elección no alterará su política, pero ya retiró pandas, prohibió mariscos japoneses, canceló vuelos, restringió exportaciones de tierras raras, vetó tecnología de doble uso y rechazó el diálogo. Son muchas medidas para un país que dice que en Japón nada ha cambiado. Takeichi confirmó planes para revisar la Estrategia de Defensa Nacional de Japón en diciembre de 2026, actualizándola según el nuevo entorno de seguridad, y posiblemente ampliando los escenarios en que Japón usaría la fuerza. En marzo visitará a Donald Trump en la Casa Blanca, viaje que anunció antes de que se contaran los votos en la elección de Japón, mostrando el interés de Washington en trabajar con ella. En abril, Trump se reunirá con Xi Jinping en Pekín en una de las citas diplomáticas más esperadas en años. Ese ciclo entre Tokio, Washington y Pekín pondrá a prueba un triángulo diplomático que no se ha probado desde la Guerra Fría. Según Reuters, Trump ya le pidió en privado a Takeichi que no agrave más la disputa con China. Que ella haga caso es otra cosa. Al final, no ganó 316 escaños por ser cautelosa. Japón ahora tiene a una líder con el mandato electoral más fuerte desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una transformación militar ya en marcha, con contratos firmados y armas entregándose, y una vía legal, aunque controvertida, para pelear junto a Estados Unidos por Taiwán. Las piezas se están acomodando para que Japón desempeñe un papel de combate importante en un conflicto por Taiwán, algo que habría sido impensable hace apenas una generación. Si un Japón resurgente disuade o acelera un movimiento chino sobre Taiwán, nadie puede responderlo. La teoría de la disuasión dice que defensas fuertes previenen la guerra al encarecer la agresión. Y quizás sea cierto. La historia muestra cómo la acumulación de armas crea espirales de tensión que acaban en conflicto. El temor al futuro hizo que las potencias atacaran preventivamente en vez de aceptar su lento declive. Esa brecha entre disuasión y provocación, entre una paz de 80 años y una guerra que podría redefinir el siglo, es justo donde está el peligro.